Hola a todos, vamos a aprender a hacer un comentario crítico, eso que tanto te preocupa, sobre todo pensando en selectividad, pero yo voy a intentar darte una técnica que evite esa agonía y esa angustia, porque yo creo que con una técnica sencilla vas a poder conseguirlo. Muy bien, el punto de partida siempre es el mismo, hay que leer, ¿vale? Si no lees, pues entonces te va a costar. Empieza a entrenarlo y hazlo de una manera, pues como puedes comprobar en esta tabla, repetitiva. Es decir, no pienses que con una lectura lo vas a conseguir. Yo te recomiendo por lo menos 3. En la primera, como dice ahí, una idea general. En la segunda ya vas buscando elementos. Y en la tercera ya te atreves a subrayar, pero tiene que ser un subrayado inteligente, significativo. Solo lo importante, nunca en exceso. El subrayado va a tener una repercusión muy directa en tu trabajo y es un trabajo que va a ser calificado. Yo te voy a proponer ejemplos en este vídeo, así que vamos a ver si te resulta útil. Bueno, mira, leer es para comprender. Una vez que has comprendido vas a reflexionar y una vez que has reflexionado vas a producir, vas a opinar, vas a comentar, por eso se llama comentario crítico. Entonces, si no has entendido el texto, habrá que volver atrás, ¿vale? Tenlo claro, porque si no va a ser imposible. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, leer es algo que tienes que hacerlo sin prisa y con la lectura vas a hacer un subrayado. Recuerda, subrayado esencial que te va a llevar a tener información útil para hacer el trabajo que va a ser calificado. Insisto, resumen y después ya el comentario crítico. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de subrayado. Tenemos un texto como el ejemplo este, es un texto muy típico de selectividad. Es un texto, pues como puedes comprobar en la fuente, observa, la autora pues no es relevante o no la conocemos, pero sí la publicación Mujer Hoy, que nos hace una indicación ya de que se trata de un medio divulgativo y referido a mujeres. Bueno, también lo pueden leer hombres, pero se titula Mujer Hoy. Digamos que el objetivo, el destinatario, en principio, es la mujer. El receptor podemos ser muchos, pero el destinatario es la mujer. Vale, este texto, haces la pausa correspondiente y lo lees con calma. Yo te propongo ya el subrayado, ¿vale? Fíjate, no he abusado del mismo, solo he cogido lo que considero relevante. Voy a leer solamente lo que he subrayado, porque es una técnica de subrayado. Si tú lees solo lo que has subrayado y te enteras, has hecho un buen trabajo. Bueno, te enteras y se enteran todos y lo has hecho de manera real, precisa y con objetividad. Bueno, la ONU ha declarado en el año 2011 Año Internacional de los Bosques para concienciar. El fin es conservar la naturaleza. Quien lo ha logrado ha sido Julia Hill, una joven activista en un bosque de secuoyas milenarias norte de California. Lo querían talar y ha logrado con su determinación pues evitarlo. Fíjate que yo estoy diciendo cosas que no he subrayado porque me he leído el texto y lo he comprendido, pero estoy haciendo hincapié en lo que he subrayado. Esto procede de un accidente de coche que tuvo que la removió por dentro, ¿vale? Es un dato interesante. Sigo leyendo lo subrayado. En señal de protesta se subió a lo más alto de una secuoya, evidente. Más abajo, intentos de la compañía para disuadirla. No subrayo, no hace falta. En esa palabra disuasión está evidenciado pues los vuelos rasantes con avionetas, etc. La mujer árbol, sigo leyendo lo subrayado, es una etiqueta que se le puso. Había conseguido su difícil propósito. Y por último, su mensaje fue claro, tú también puedes hacerlo. Esta es la tesis, por eso está en color naranja. Muy bien, pues entonces de este subrayado vamos a hacer el resumen y el resumen se trata de una síntesis que tiene estas características. Un único párrafo que debe tener las siguientes claves. En primer lugar, breve, 6-8 líneas. Se dice desde la selectividad, desde el grupo que coordina el examen, que no se puede superar el 25%. Se viene a mover entre 6 y 8. Si puedes en 6, mejor que en 7, mejor que en 8. Nunca más de 8. Precisión. Por tanto, tienes que pensar las palabras y no abusar de texto literal, porque si lo haces,
te van a, digamos que, a perjudicar académicamente, te lo van a penalizar. Si vas a emplear algo del texto, que puedes sí, pero sin abusar, lo entrecomillas. Objetividad, no opines. Aquí estamos solamente sintetizando. Y por último, ordena la información. Esto es lo que más te cuesta, el punto D. Obsérvalo, porque yo te doy una técnica para organizar la información. Yo empezaría siempre diciendo que el presente texto escrito por fulanito de tal, quien sea, reflexiona acerca de, suelto el tema a tratar, sosteniendo el argumento de que, y aquí suelto la tesis. ¿Vale? Entonces, de esta manera, yo me estoy escapando de una posible manifestación de una opinión personal. No comiences si no has entendido el texto, si no tienes claro el mensaje y si no has detectado la tesis. Va a ser imposible que lo puedas hacer, así que volveríamos atrás, ¿vale? A partir de aquí, todo lo que hagas va a ser sometido a dos circunstancias. Uno, el poco tiempo que tienes. Dos, que va a ser calificado. Vale, vamos a ver un ejemplo de resumen. Fíjate, aquí tenemos, con respecto al texto que te he proporcionado de Julia Hill, La mujer árbol, pues estas 6 líneas. El presente texto refiere que, ¿ves? El presente texto refiere que la ONU ha declarado el 2011 como Año Internacional de los Bosques, hecho que ha de concienciarnos, la palabra concienciar, muy importante, sobre la necesidad de conservar la naturaleza en esa lucha en la que han destacado siempre las mujeres. Esto se dice en el texto y bueno, pues yo lo he incluido porque tiene que ver con la fuente y la finalidad divulgativa y los destinatarios. La gesta de Julia Hill sirve de ejemplo, puesto que para salvar el bosque de secuoyas en California vivió más de 2 años en la copa de uno de estos árboles. Al final consiguió su propósito, quedando su mensaje muy claro. Ahí está la tesis. No se necesitan millones de dólares ni contactos en las más altas esferas para conseguir cambiar el mundo. Y entrecomillado, texto literal. Tú también puedes hacerlo. La síntesis de la tesis, nuevamente. Bueno, pues como ejemplo, como propuesta de síntesis. Porque cada uno sintetizará a su estilo. Yo te estoy dando un ejemplo que podréis utilizar para perfeccionar tu técnica. El comentario crítico. A partir de aquí ya cambiamos de tarea. Hemos hecho el resumen. Yo el resumen te recomiendo que lo hagas completo a borrador, ¿vale? Pero el comentario crítico no vamos a tener tiempo. Yo en el resumen a mi alumnado lo instruyo y lo entreno para que lo solvente en 10 minutos. 6 líneas en 10 minutos. Después de haber leído el texto en otros 5 o 10 minutos. No podemos extralimitarnos de ese tiempo, ya es excesivo. En total, 15-20, ¿vale? Para hacer la lectura, para hacer el subrayado y para construir el resumen y finalizarlo. Previo borrador y ya soltarlo en la hoja de examen. Comentario crítico, la técnica es distinta. Yo sé que tienes miedo y seguramente siempre que te enfrentas a uno piensas, bueno, a ver si tengo suerte, es que esto es imposible y bueno, pues yo no es que no tengo esa capacidad. Error. No, estás perfectamente capacitado o capacitada para reflexionar un texto. Todos los textos son más o menos iguales en el sentido de que son textos argumentativos extraídos de artículos periodísticos, de periódicos que se divulgan para que todo el mundo pueda acceder a ellos. No son artículos extraídos de tesis doctorales, eso te lo puedo garantizar. Así que con tranquilidad vamos allá. Vale, un comentario crítico, ¿qué es? Pues es un único texto argumentativo, pero que se organiza en 3 párrafos. Esto es muy importante, y muy importante que lo tengas claro porque es un único texto argumentativo. Tiene que tener conexión los 3 párrafos entre sí. Y no puede sonar a que son compartimentos estancos, ¿vale? Que tiene una relación entre ellos. Tampoco puedes marcar cada párrafo, es decir, párrafo 1, 2 puntos y lo haces, párrafo 2, 2 puntos, no, es un párrafo, una separación normal entre uno y otro, el segundo y el tercero, ¿vale? ¿Qué características debe tener el comentario crítico?
lo que te acabo de decir, que tiene que tener sentido de unidad, que tiene que tener coherencia, ideas razonadas y razonables. Aquí, madre mía, podría escribir un libro de los razonamientos que a veces soltáis en los textos. Adecuación, bien escrito, y fluidez. A ver, sencillez, agilidad, sin abusar de pausas fuertes. Es un momento para que descubras el punto y coma que existe, ¿eh? Como Teruel, el punto y coma también. Vale, vamos a empezar por el párrafo 1. El párrafo 1 tiene una técnica muy sencilla, pero muy fácil, súper fácil. ¿Qué función tiene? Pues servir de planteamiento. Es un planteamiento que se somete a la objetividad, es decir, todos estaremos plenamente de acuerdo en todo lo que se diga en el párrafo 1, puesto que nos sirve de piedra de arranque para demostrar al lector de mi comentario crítico que yo he entendido el texto, que sé lo que estoy manejando, que sé lo que tengo entre las manos, y el párrafo 2 ya pues me suelto a comentar. Bueno, entonces, ¿qué elemento se incorpora? Pues tengo que decir qué tipología de texto es, generalmente argumentativo, 99%, 100%. ¿Qué funciones destacan? Pues 100% referencial, porque va a haber datos, conativa porque va a haber argumento, y te lo pongo entre comillas, quizá una tercera función emotiva porque influye emocionalmente en el lector. Tema, tú de aquí tienes que exponer brevemente el asunto que trata el texto, y la tesis tienes que reflejar con claridad el razonamiento, la idea que se defiende. El estilo, esto es muy importante. El estilo, tienes que identificar el texto si tiene finalidad técnica y utiliza tecnicismos o es finalidad divulgativa. Generalmente vamos a detectar que es una finalidad divulgativa, porque es un texto argumentativo que está publicado en un periódico, básicamente. En segundo lugar, qué uso del lenguaje emplea. Si es complejo, por lo tanto es atrancado, o es estándar y fluido. Aquí sí que vas a poder escoger entre uno u otro. Hay escritores que lo hacen más complicado y otros que lo hacen mucho más fácil. Y por último, si tiene voluntad de estilo y utiliza recursos como la ironía, metáforas, o no lo hace. Vale, el estilo, ¿por qué es importante? Pues sencillamente es como cuando alguien va vestido para un evento, el estilo que maneja refleja su personalidad, su carácter y su intención. Vale, si vamos vestidos a una boda con chanclas y bermudas, pues se refleja denotativamente nuestro interés escaso por la pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces el estilo, utilizamos las palabras con una intencionalidad. Tómate en serio estas tres técnicas que te doy de estilo, que no te vas a mover en más parámetros. Es realmente sencillo. Vale, un ejemplo de párrafo 1. Míralo. ¿Ves? En negrita te he puesto todo lo que aparece en el esquema que te acabo de exponer. Texto expositivo argumentativo, es lo mismo que argumentativo, se puede decir de las dos maneras, o incluso una tercera sería artículo de opinión. Función referencial, y explico por qué. Función conativa, aporto a la tesis, y lenguaje sencillo, ágil, sin recursos, intencional divulgativa. Vale, bien, pues entonces aquí tienes el ejemplo. Es, insisto, una propuesta, pero a ver, si tú lo haces con tus palabras, el resultado sería muy semejante. Lo que más te cuesta del bloque de este primer párrafo es la fluidez textual. ¿Vale? Y es algo que tienes que entrenar y solo se hace de una manera, escribiendo. No tiene nada que ver con el párrafo 1, porque aquí ya estamos ante un texto donde aportas tu razonamiento y es subjetivo, el otro era objetivo. Aquí ya nos vamos a separar, ya cada uno va a tener sus reflexiones personales. Y aquí tenemos unos elementos que debemos observar con fidelidad. Bueno, tienes que ubicarte a favor o en contra de la tesis del texto. Pero si no la has encontrado, no te vas a poder ubicar ni a favor ni en contra, claro. Tienes que razonar desarrollando claves argumentales propias. No puedes copiar el texto ni defender una y mil veces lo que ya ha dicho el texto. Tienes que irte hacia otro lugar. Pero claro, ¿cómo te vas? Te vas con coherencia en relación al texto.
No aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, te voy a hablar de los helados de chocolate. ¿Por qué? Y esto se detecta en las correcciones. Tienes que ser original. No repito lo que ya razonó el texto. Aporto. Ahora te doy un ejemplo para que veas. Y por supuesto un estilo sencillo buscando la fluidez, no te atranques, ¿eh? No pienses que utilizando un lenguaje grandilocuente vas a sorprender. Mira, te garantizo que no. A ver, ¿quién te va a corregir el examen? Una persona que ha estudiado filología y lleva unos cuantos años impartiendo clase. Sabe mucho, lee mucho, se expresa muy bien, habla estupendísimamente bien y si tú te pones en plan petulante, lo que vas a hacer es que se parta de la risa y que te pille. Y que te pille no te interesa porque te va a penalizar. Vale, pues ¿qué tienes que tener en cuenta? Que importa el tema, que importa la actualidad, la vigencia, matices y conexiones con la realidad. Es decir, no interesa otra cosa que a tus 16, 17 años, 18 años seas capaz de conectar el texto que has leído con tu vida personal, con tu vivencia, con tu entorno. Tienes que conectar las ideas con los conocimientos también, ¿vale? Pero sin soltar lecciones. Oye, ¿que has estudiado en filosofía el mito de la caverna de Platón? Pues muy bien, para ti, pero no me lo sueltes aquí. No me vengas aquí con una lección de historia, de filosofía o lo último que has estudiado en psicología. Chico, a ver, es que puedes utilizarlo, por supuesto. Yo te recomiendo también que observes que la literatura te da muchas pistas, sobre todo las obras que has leído. Y las obras que has leído incluso en segundo de Bach. Seguramente puedes conectar. Bien, y por último, relaciona tu argumento con experiencias personales, pero sin batallitas. A nadie le interesa tus aventurillas con el mundo. Vale, pues entonces, esfuérzate en aportar tu opinión personal y vamos allá. Te voy a dar una clave argumental, ¿vale? Es lo que yo entreno, ¿no? Tienes que pensar en claves argumentales. Con respecto al texto de Julia Hill y la mujer árbol y el acoso que sufrió y cómo a través de una experiencia personal del accidente que experimentó hizo una reflexión y se atrevió y ejecutó su idea. Vale, pues a mí se me ha ocurrido leyéndose ese texto, pues mi mente se pone a funcionar y escribo, pero escribo estas dos líneas. Nadie hace nada, el pecado de omisión es la gran carencia del siglo XXI. Vale. Y mi cabeza empieza a bullir y empiezo a darle vueltas y me surge otra, sí, pero, vale, pues a lo mejor me interesa pues la realidad y pues efectivamente pues conecto con la situación, lo veo complejo y quiero hacer, pero al final acabo en el sofá, acabo pues derrotado, justificándome y diciendo pues que no se puede porque es imposible. Yo soy una hormiguita, yo soy un granito en el desierto, una gotita en el océano y ¿qué voy a hacer yo? Pero sí, vale, pues mi cabeza construye y esto es el entrenamiento. Así como el resumen te dije que escribas el resumen completo, aquí no. Aquí escribes solamente estas claves, una y dos. Y lo que haces es lucubrar, fantasear con estas dos claves, a ver si es desarrollable, si es suficientemente potentes, estas dos, a lo más tres, una, dos o tres, si pueden ser relacionadas entre sí, si no, pues no pasa nada, y logras construir un texto. Yo te voy a proponer un ejemplo que es este ejemplo. Si te das cuenta, aparecen en negrita las dos claves que yo he intentado sostener. Nadie hace nada y pero. El pero este de que me justifico, pero yo querría, pero yo lo haría, pero. Vale, bueno, pues el pecado de omisión y el pero como dos claves que me han dado chicha suficiente como para hacer un texto como este. ¿Vale? Haces pausa, te lo lees si te interesa, yo sigo. Vale, muy bien. El párrafo 3 es distinto a los dos anteriores, porque la función que tiene es cerrar, es establecer una conclusión. Los elementos es pues empezar con un mecanismo de cohesión que te ayude a cerrar a modo de conclusión, por ejemplo, para finalizar. Tienes que retomar la idea que defendiste en el párrafo 2. Se trata de cerrar tu texto, no el texto que ha escrito
que en este caso Cristina Morató. Y si puedes, aportas alternativas y sugerencias al asunto que has tratado, ¿no? Si yo he hablado del pecado de omisión, si yo he hablado de que pues nos justificamos y aportamos el pero, ¿no? Como negando esa intención, pues aportaría. Vale, vamos a ver un ejemplo entonces. Un ejemplo, como ves, no demasiado extenso. Finalmente, ahí tienes el mecanismo de cohesión. Considero que para alcanzar la excelencia en la dignidad personal deberíamos crecer sabiendo que no hay reto imposible y que todos podemos aportar nuestro granito de arena. El granero lo apostilla, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Tenemos que tomarnos en serio la responsabilidad personal. ¿Veis? Estoy aportando sugerencias, alternativas. El recurso del refrán, pues está bien, no abuséis y no ensuciéis los textos con demasiadas preguntas retóricas, ¿vale? Bueno, pues como propuesta, breve, conciso, cerrando con mecanismo de cohesión, que habla de final de texto, y esto sería, los tres juntos, un comentario crítico. Sí puedes, ¿qué es lo que sí puedes hacer? Citar palabras del texto, pero sin abusar. También puedes opinar, pero de forma argumentada y objetiva, mostrar tus conocimientos con pertinencia, no soltar lecciones, y citar, si es necesario, algún fenómeno lingüístico literario que subrayan y potencian el significado y el sentido del texto. Esto se refiere, la letra D, al estilo que te he mencionado en el párrafo 1. Esto es lo que sí puedes hacer. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Repetir el texto, aunque sea con otras palabras. Esto ellos lo van a penalizar mucho aduciendo que utilizas el texto como pretexto. Entonces, eso pinta mal. Exponer conocimientos que no vienen a cuento, que no son pertinentes. Opinar de todo de forma irracional o bien dogmática o incluso agresiva. La vehemencia está muy penalizada. Referirse a recursos estilísticos en exceso. Por lo tanto, saturas y sobrepasas lo adecuado y eso lo hace atrancado y lo hace inadecuado. Algo que es muy importante y que a lo mejor con todo lo anterior pues no caes en la cuenta porque realmente es bastante lo que tienes que considerar, pues se refiere a cómo tienes que trabajar con los mecanismos que estudias. A veces estudiamos cosas en lengua española que no se valoran y una de ellas es pues lo que se refiere a lo que tienes aquí, ¿no? Haces una captura de pantalla o haces un pausa y te lo lees con tranquilidad, ¿vale? Que te va a ayudar. Por supuesto, presta atención a lo que es obvio, pero que a lo mejor no se dice al nivel en el que estás. Respeta los márgenes. Sé limpio. Divide en apartados o epígrafes que faciliten la presentación de ideas. Esto no es para el comentario crítico, ¿vale? Esto es en general, un examen de selectividad. Ten claro que tienes que escribir de manera legible. Acostúmbrate a escribir sobre un soporte, un folio blanco, donde las líneas no desciendan hacia los infiernos o asciendan hacia el Olimpo, es decir, busca la horizontalidad, entrénalo y por Dios, evita las abreviaturas estas tan chulas para los WhatsApps, pero que en un examen de lengua española de selectividad son absolutamente inadecuadas. Yo te recomiendo el color azul. No es complicado. Confía en ti. Eres capaz.